Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas al stand de la Secretaría de Políticas Universitarias. Esta tarde nuevamente nos visita la Universidad Nacional de las Artes, esta vez con las artes multimediales. Le vamos a dar la palabra al director de la carrera, Umarcindo Serrano Gómez. ¿Cómo están? Gracias. Bueno, como ustedes saben, vamos a estar también el domingo que viene y la presentación que teníamos el domingo pasado es la que se va a hacer el domingo que viene. Así que esta sería nuestra segunda presentación, pero que va como primera. Y hoy van a estar con nosotros Emiliano Causa y Matías Romero Costas. Son conocidos artistas de la escena multimedia y además son profesores titulares de nuestra carrera. Matías Romero Costas de Laboratorio de Sonido, Emiliano Causa de Artes Multimediales y de Informática Aplicada. Ellos tienen un colectivo que se llama Biopus. Van a hacer una presentación, es un honor tenerlos. Gracias Emiliano, gracias Matías. Después van a estar hablando sobre la multimedia aplicada a la escena. Va a haber otra mesa. Va a estar Luciano Saiz y Marcelo Martínez. Y después finalmente va a haber una serie de artistas, de jóvenes artistas, egresados de nuestra carrera y también algunos de ellos estudiantes avanzados que están haciendo la tesis, que harán algunas visuales y música, pero ya los presentaré cuando estemos terminando. Bueno, nuestra carrera tiene ya 10 años del primer, casi 10 años, 9 del primer egresado. Es una carrera todavía joven. Estamos trabajando, aparte en la carrera de grado, tenemos varios posgrados. Actualmente un posgrado en teatro de objetos y un posgrado en sonido aplicado a las artes digitales. Estamos por lanzar, va a empezar el año que viene, ya está acreditado en la CONEAU, un posgrado en animación y videojuegos en conjunto con la Universidad de Córdoba y otro departamento de la Universidad Nacional de las Artes, el Departamento de Artes Audiovisuales. Estamos trabajando también justamente en otras líneas, en particular estamos diseñando un posgrado vinculado con la multimedia aplicada a la escena, más allá de esta especialización en teatro de objetos. Estamos abriendo ahora también una diplomatura en música aplicada a los videojuegos, en música para videojuegos, esto en conjunto con el Departamento de Artes Musicales y Sonoras. En fin, y tenemos muchos más proyectos, pero no quiero robarles el tiempo aquí a los colegas. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos. Gracias Emiliano, gracias Matías. Y allí vamos. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer a la Universidad Nacional de Arte por invitarnos, nuestra casa, digamos, a Gumer, que también tuvo la inmensa, digamos, bueno, nos trajo acá a hablar de Biopus, digamos, y para nosotros realmente es un honor. Y también es un honor para nosotros pertenecer a esta casa de altos estudios que es la Universidad Nacional del Arte y particularmente a la carrera de multimedia, que es una carrera que está directamente vinculada con nuestro quehacer, ¿no? Digamos, nosotros entramos a estas universidades a partir de nuestro quehacer artístico, pero es en estas universidades donde también desplegamos gran parte de nuestro quehacer artístico en el constante diálogo con nuestros alumnos, ¿no? Si hay algo que nos enriquece constantemente es esa práctica. Así que bueno,
para nosotros realmente nos sentimos como en casa dando esta charla para la Universidad Nacional del Arte y para la SPU. Bueno, nuestra idea hoy es hablar de Biopus, que es nuestro colectivo, vamos a poner, nuestro colectivo de arte interactivo, arte electrónico, arte multimedia. Un colectivo que arrancó hace aproximadamente 20 años. En 3 días cumplimos 20 años de nuestra primera presentación en público, el 8 de diciembre. Él no sabía, claro. Y bueno, vamos a hablar un poco. Nosotros empezamos en el 2001 a hacer las primeras propuestas de arte interactivo, pero vamos a hablar primero de una de las instalaciones que hicimos en el año 2005, que fue una de las primeras instalaciones profesionales que hicimos, que es Tango Virus. Porque bueno, nuestra idea es un poco contar desde qué lugar nosotros tratamos de pensar la relación entre la obra de arte, el público particularmente, todo lo que tiene que ver con la técnica, digamos, a nosotros nos sirve para encontrar y viabilizar esa relación que queremos generar entre la obra y el público. Entonces vamos a hablar de Tango Virus. Quiero decir una cosa que me parece que es muy importante, porque estoy hablando de la relación entre el público y la obra, y esta es la primera charla que me estoy dando cuenta en vivo en los últimos 2 años, ¿bien? O sea, he dado no menos de 20 charlas estos 2 años, pero fueron todas por Zoom. Y ahora me estoy dando cuenta que tengo gente delante mío en vivo y en directo, lo cual me emociona mucho. Así que me voy a trabar ahora, voy a hacer cosas raras. Bueno, vamos a hablar de Tango Virus. Tango Virus fue una instalación que hicimos en el año 2005 para Tecnoescena, y la idea de Tango Virus era la de que el público pudiese producir un efecto, digamos, un proceso viral que afectara a un tema musical. Es decir, la gente entraba a la instalación, voy a sacar un poquito de volumen esto, se encontraba con un espacio, se escuchaba un tema de tango de Piazzolla, y había un espacio donde el público podía bailar, y en ese espacio había una cámara en el techo que, digamos, captaba el movimiento que el público desarrollaba mientras bailaba, lo que nosotros le llamamos la huella coreográfica, y lo que sucedía era que el registro de ese movimiento se transformaba en un proceso viral que atacaba al tema de tango. Bueno, hablando de virus. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? El tema musical, digamos, podía enfermar y morir o podía recuperarse con su sistema inmune. ¿Cómo funcionaba el sistema inmune? Lo que el público desarrollaba cuando caminaba era como una especie de huella coreográfica que nosotros captábamos, y si esas huellas se repetían, el sistema inmune las reconocía y lograba recuperarse de ese ataque viral. En cambio, si lo que hacía el público era novedoso, no lo reconocía y entonces el tema musical se moría. ¿Qué era enfermarse y morirse para un tema musical? Vamos a ver si le podemos mostrar acá. Acá. Entonces vamos a poner acá volumen esto. ¿Se escucha? Perdón. No se escucha, ¿no? No sé quién tiene la consola de esto. Sí, a ver. Acá tiene volumen, ¿eh? Ahí está, un poquito más fuerte. Un poquitito más. Ahí está, gracias. Este es el tema sano. Esta es la huella coreográfica, el virus que se genera. Acá el ataque viral. Y estamos escuchando el tema enfermarse. Y por último, morir. La intención de esta obra era de alguna forma subvertir o invertir la relación que hay entre el cuerpo y la música, ¿no? Porque, digamos, el cuerpo de uno está sujeto a la música, está influenciado por la música. Como decía mi viejo profesor de música, el oído no tiene párpados, ¿no? Entonces estamos expuestos a lo que pasa con la música, bailamos o nos sentimos hartos de la música.
En esta obra lo que nosotros hicimos fue invertir esa relación y hacer que el cuerpo del público termine, digamos, influenciando la música, ¿no? Al punto de enfermarla y hacerla fallecer, ¿no? Ahí un poco la propuesta pasaba por ese lado. Vamos a pasar a nuestra siguiente obra, Sensible, que fue una obra que desarrollamos más o menos para el año 2007. Sí, que le va a explicar Matías, perdón. ¿Qué tal? Esta obra, como decía Emiliano, del 2007, fue creo que nuestra primera obra que se mostró de manera más masiva, quizá por alguna casualidad, por un hecho de ser en cierta medida pioneros con este tipo de desarrollo de obra. Se mostró no menos de 15, 16 veces en 6 países. Tuvo la suerte de pasear por varios lugares esta obra. Basada en un sistema de una pantalla sensible que nosotros inventamos con una tela elástica, pasar de una pantalla táctil rígida como tienen los celulares, los iPad o los dispositivos más tradicionales, a algo elástico. También esta idea de vincular de una manera más sensible el tacto y el vínculo de quien interactuaba con esta obra. En este caso, como se puede ver ahí, la gente está tocando esa pantalla, pasando sus dedos sobre la pantalla y creando una serie de organismos, una simulación de un ecosistema donde estos organismos conviven, tienen una función, se empiezan a desarrollar, se pueden mover, pueden interactuar entre ellos. Habíamos elegido dividir este ecosistema en una suerte de especie que denominamos herbívoros, que estaban siempre en el lugar, que no se movían cuando uno los creaba, con un pequeño gesto. Después, los que no se movían eran las plantas o los vegetales. Luego los herbívoros, que sí se movían lentamente, iban en búsqueda de las plantas o los vegetales para alimentarse. Y luego los depredadores que depredaban y perseguían a los herbívoros. En este ecosistema, las personas que interactuaban tenían esa función de crear vida en esta suerte de estanque virtual. Y a su vez, toda esta interacción, esta evolución, esta dinámica del propio ecosistema era el que terminaba definiendo lo que sucedía con la música. En este caso, la música está funcionando de manera semiautónoma. Digamos que el sistema, la computadora decide qué tipo de sonidos, de música, de relaciones musicales van a suceder en función de lo que le está pasando al ecosistema. Por ejemplo, si hay poca población, poco de estos bichitos, la música es más calma. En cuanto a la interacción, empieza a ser más fluida, más dinámica, hay más persecuciones, uno de los organismos está comiendo a otros, se están reproduciendo, la música se activaba. Ahí estamos viendo cada una de estas especies. ¿Quiere que le ponga volumen a la música? Por favor. Se va a escuchar un poquito. Moverse o devorar otro organismo. Ahí estamos escuchando Para crear organismos fragmentos. vegetales se debe presionar con el dedo en un lugar sin desplazarlo. con un gesto más rápido. Estos serían lo que dijimos los herbívoros, ¿no? Que estos sí se Los mueven en herbívoros, búsqueda representados por triángulos, de alimento. pueden desplazarse Asignado a otro y instrumento usan musical. vocales para permanecer vivo. El usuario puede producir Las estos notas, por organismos ejemplo, con y pequeños el ritmo, desplazamientos pausados. lo que está desarrollando cada uno de estas especies lo determina el sistema. Y con un gesto más rápido, más violento, un poco más fuerte sobre la Por pantalla, último, aparece los el tercer grupo representados por rectángulos de los pueden depredadores. desplazarse Con otra forma. y necesitan Fíjense que las mover el formas, herbívoro para yo le estoy permanecer contando de vivo. especies y de estas Para cosas, su pero son creación, se deberá figuras desplazar rápidamente casi los geométricas, dedos sobre la de una imagen bastante abstracta, ¿no? Y un fondo que va cambiando de color a nivel que esto evoluciona, ¿no? ¿Está bien? ¿Estamos?
Bueno, nuestra siguiente obra, que surgió un poco a partir justamente de esta, fue Ecosistema Textual, que también era una pantalla sensible al tacto, digamos, de gran tamaño. En este caso lo habíamos ubicado en el techo. Y la idea fue hacer como una suerte de pequeños pececitos que estaban conformados por los textos de SMS que mandaba el público a través de un número de teléfono. La idea era que el público mandaba un mensaje de SMS y ese SMS se transformaba en un pececito vestido con ese texto que el público había enviado. Luego el público en la instalación en sí podía participar, digamos, tocando las pantallas que estaban en el techo, y cuando tocaba los peces podía desplegar el texto, pero si tocaba en un lugar donde no había peces, cuando pasaba la mano, lo que pasaba era que tiraba palabras que salían de textos de la literatura argentina, de textos de Borges, Roberto Arlt, Cortázar, Bioy Casares. Entonces estos peces que estaban conformados por textos de SMS venían y se comían esas palabras y las incorporaban a su propio texto. Una cosa que sucedía era que si dos de estos pececitos se cruzaban, si había posibilidad de construir un nuevo texto bajo ciertas reglas gramaticales, se combinaban y creaban un texto hijo que se transformaba en un nuevo pececito y le llegaba a los que habían enviado los mensajes de texto originales los hijos que se iban generando a partir de sus mensajes. En cambio, si no se podían combinar, el pez del texto más largo se comía al otro, por decirlo de una forma. Una de las cosas que, digamos, generó esta obra, nos propuso, digamos, nos trajo como idea esta obra, fue que justo cuando apareció todo el tema de los mensajes de SMS, apareció toda una serie de discusión acerca de cómo los SMS iban a degenerar la lengua. Una discusión parecida a la que después sucedió con el chat y hoy quizás está con el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Esta idea de que el lenguaje se puede destruir a partir de ciertas prácticas, sobre todo de la gente más joven. Investigando un poco sobre la cuestión, descubrí que casi siempre los organismos o los colectivos que buscan cuidar la lengua son, digamos, colectivos asociados al poder o grupos de poder. O, digamos, por ejemplo, pasaba mucho con el tema de la colonización y las colonias, en donde los imperios, cuando mandaban a sus colonos, querían que volvieran con la lengua lo más pura posible y que no se mestizara con las lenguas locales a partir de este mestizaje con las lenguas criollas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, uno se investiga, descubre que nació la Real Academia Española y este tipo de lugares que buscan como cuidar la lengua. La lengua en realidad siempre es algo vivo, que está en constante mutación y constante cambio. Si nosotros tratamos de leer una lengua castellana de hace 400 años, nos resultaría bastante difícil, de hecho. Entonces, un poco la idea de esta obra tenía que ver con poner en diálogo estas formas de la lengua que representaban como la lengua pura y la lengua que se estaba, digamos, degenerando o rompiendo, tratando de disolver esa antinomia que para nosotros no tenía mucho sentido. Luego de esto, bueno, acá pueden verse un poquito los pececitos. Y acá se ven dos textos, ¿no?, transformados en peces. Y cómo se combinan y crea el pez hijo, ¿no? Vamos a avanzar a nuestra siguiente obra. Vamos a... Espera que abro acá. Dale. Nuestra siguiente obra se llamó Sobra la Falta, fue un proyecto que nació en el año 2005 y tiene una anécdota porque en realidad este proyecto fue presentado en el premio Mamba Fundación Telefónica en ese año y fue expuesta después en el año 2007, 2008 creo, ¿no? 2007. ¿Cómo fue esto? ¿Podés subir un poco el volumen nuestro así por lo menos escucho un poquito más yo? Gracias, acá, bien. La obra esta surgió un poco a partir de como un interrogante que tenía que ver con nosotros como colectivo de arte electrónico presentándonos a un premio de tecnología, de arte y tecnología, pero estábamos viendo las consecuencias de la crisis del 2001. Bien, particularmente a mí me produjo ciertas náuseas, digamos, el hecho de estar viendo gente que comía de la basura, gente que vivía de recolectar basura y gente que también, digamos, construía sus propias casas con desechos. Entonces,
me resultaba como muy, digamos, chocante estar pensando en hacer una obra de arte tecnológico para un premio en un país donde la gente se estaba muriendo de hambre de alguna forma. Frente a esta situación de absurdo que sentíamos, se nos ocurrió de alguna forma que la basura era el recurso de la Argentina, el recurso tecnológico de la Argentina. Ya que a partir de ahí vamos a tener que empezar a buscar nuestro futuro en la basura, por dos situaciones. Primero porque nuestro futuro se estaba yendo a la basura y por otro lado porque de alguna forma teníamos que tratar de sacar algo bueno de la basura porque eran nuestros recursos, ¿no? Entonces se nos ocurrió hacer un robot que tratara de hacer arte con basura, ¿no? La idea era que el público llevaba la basura al espacio expositivo y el robot que se encontraba con esto trataba de hacer arte con esto. Era un absurdo porque trataba de generar, digamos, de proponer una situación paródica o irónica de nosotros mismos. Ese robot era como una especie de alter ego nuestro, ¿no? Que era como una especie de representación paródica de nosotros tratando de hacer arte, ¿no? Con tecnología en un país donde la gente se muere de hambre. Entonces, bueno, el robot en sí mismo también estaba hecho de desechos, ¿no? Bueno, y esta obra, vamos a mostrar cuando... Acá se puede ver la situación. Bueno, el robot lo que hacía era embestir la basura hasta que le quedara algo encima. Él iba ubicando, haciendo una especie de pixel art, ¿no? con restos de basura. Fue un robot bastante complejo de producir porque la basura es bastante difícil de manipular porque es bastante informe, ¿no? Y había dos robots, el chiquitito que era el que hacía el dibujo y este que era la barredora. Cuando terminaba de hacerse el dibujo, este lo barría de vuelta, lo volvía a ubicar y otra vez empezaba el ciclo. A ver si puedo mostrar acá. Acá está en cámara rápida el proceso de dibujo de nuestro robot. Bien. Sí. ¿Qué sigue? Bueno, ahora Matías le va a hablar de otro trabajo. El siguiente trabajo que vamos a presentar sí, se llama Código Ensamble. Es un trabajo que actualmente está en el Centro Cultural de las Ciencias, en el C3, dentro de una exposición bastante grande, una exposición permanente, en un lugar donde la idea en general fue vincular la ciencia y el arte en un proceso de divulgación para público en general. En este espacio nos propusimos desarrollar esta suerte de mesa musical interactiva que hablaba un poco, en realidad la idea como muy general dentro del stand era hablar sobre los códigos. Nosotros empezamos a plantear esto en función del código musical y trabajamos sobre esta superficie donde uno puede interactuar con objetos tangibles, con unas fichitas que se apoyan sobre la superficie de la mesa y con el movimiento, la posición y la rotación de cada uno de estos objetos se puede empezar a hacer música o se puede como mínimo variar una propuesta musical. ¿Tenemos el sonido un poquito? Poné un poquito así se escucha. En principio lo interesante de esto era la relación entre el código visual, la interacción y la música. Si se pueden observar ahí una suerte de anillos y un radar que da vueltas. Cada uno de esos anillos está relacionado con una de las fichas y cada una de las fichas está relacionada con un instrumento. Un instrumento que está ejecutando una línea, como si fuese un ensamble, un conjunto, dentro de, en este caso, 4 hasta 5 instrumentos, ¿no? Que tocaban diferentes géneros musicales. Lo interesante, por lo menos en la propuesta, me parece, es que con cada movimiento de la ficha uno podía pasar de diferentes situaciones musicales para cada uno de los instrumentos de manera independiente. O sea, cada uno de los instrumentos podía ir modificando lo que iba tocando en función de que uno iba moviendo o girando esa ficha. Y a su vez, en la ficha del centro, que se está
se ve ahí cómo se mueve, uno podía cambiar el género musical y se podía transitar entre, por ejemplo, un género folclórico como la chacarera, la música electrónica. Ahí estamos escuchando algo de la chacarera. Por ejemplo, el bombo era una de las fichas, uno de los instrumentos, la guitarra, un bajo. Y ahí se empieza a mezclar los géneros. Otra cosa que se podía lograr era hacer una mixtura entre géneros. Algunos instrumentos tocando parte de la chacarera y algunos instrumentos tocando música electrónica o rock. Y se podía ir girando y transitando y pasando por todos estos géneros musicales a partir de este movimiento, ¿no? Si quieres mostrar algunas fotos así de la presentación. ¿No? Esta era una de las fichas que se podía rotar para un lado y para el otro e indicaba en la interfaz misma en qué sección o en qué estadio de cada instrumento uno estaba. Después tenían toda la cuestión que lo nombré antes, estos anillos que representaban cada uno de los instrumentos, donde había una suerte de pequeña analogía entre lo que pasaba a nivel rítmico, digamos, y lo que estaba sonando. O sea, cada uno de estos anillos representaba de manera visual, de una manera sintética, lo que estaba sonando en cada uno de los instrumentos. Ahí elegimos como una grafía en donde se veía los diferentes iconos elegidos para los sonidos o para los instrumentos y cuando estaban activos o no a nivel del ritmo, de la pulsación o de la división de cada uno de los compases. La ficha especial, esta que nos permitía generar los cambios de género y hacer la mixtura, y uno podía ir prendiendo y apagando los instrumentos simplemente levantando o volviendo a poner las fichas. Y de nuevo también teníamos en esta representación a nivel de diseño gráfico sobre la ficha que se representaba, había una suerte de retroproyección donde se mostraba los estados y las combinaciones de cada uno. Pasa una más. Vamos a mostrar acá. Ahora vamos a ver otro de nuestros trabajos del año 2012, que es Osedax, nuestra quizás primera gran obra a nivel de dimensiones, una escultura. Ahí está. Ahí vamos. Bueno, Osedax surgió a partir de varios lugares, pero esto que estoy mostrando acá tiene que ver con una anécdota de mi infancia, que es, esto es una sala del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, yo soy platense, ¿no? Esta sala me llevaba mi abuelo cuando yo era chico y si hay algo que me fascinaba era ver los huesos de ballena que estaban puestos en el techo de estas salas, ¿no? Más adelante nos enteramos que cuando las ballenas se mueren van a parar al fondo del lecho marino y hay unos gusanos que se llaman ósedas que todo su ecosistema depende de comer ese cadáver. Bien, de hecho se van devorando el cadáver de a poco, y esto creo que sucede más o menos a 3.000 metros de profundidad, y cuando terminan de devorarse el cadáver, largan sus esporas de vuelta al lecho marino a la espera de que surja un nuevo cadáver de ballena para recrear nuevamente este ecosistema. Nos pareció muy interesante esta relación de comunicación de la información en la vida y en la muerte, ¿no? Algo que muere y se transforma en vida para toda otra cosa, ¿no? Un ser muere y se transforma en un ecosistema viviente en sí mismo, ¿no? Y nos pareció como una metáfora muy interesante de alguna forma de cómo trascender la existencia, digamos, ¿no? Por lo menos a partir de esta cosa de la comunicación, ¿no? Entonces, a partir de eso se nos ocurrió crear una suerte de... lo tengo acá. De escultura inflable de como 12 metros de largo. Esto fue una de las primeras obras grandes que empezamos a hacer ya. Que estaba habitada por una suerte de pequeños organismos que en nuestro caso los hicimos medios como unicelulares, parecían entre amebas y paramecias o una cosa por el estilo. Y entonces lo que sucedía es que todo esto estaba ambientado con una música de tipo, digamos, electroacústica, tipo sonomontaje, y lo que sucedía es que cuando el público
generaba puentes con estos muñecos que encontraban en el piso entre distintas partes, los bichitos podían pasar por estos puentes que se generaban y cuando se generaban interrelaciones entre bichitos de distintas zonas, se producían interrelaciones musicales, ¿no? Entonces, básicamente el público está invitado a tratar de generar la mayor cantidad de puentes posibles entre las distintas partes de la ballena, del cadáver de la ballena. Esta obra tenía como intención de alguna forma, de nuestra parte, comprometer el cuerpo del público ya de otra forma. Veníamos acostumbrados a hacer instalaciones más chicas, ¿no? Que ocupaban una habitación pequeña y acá un poco queríamos como meternos con el cuerpo del público a otra escala, ¿no? Entonces la idea fue hacer como una especie de experiencia inmersiva, ¿no? Imagínense que uno entraba a una sala y se encontraba de golpe un porrazo con esta escultura que medía, nada, 12 metros, una sala de 30 metros. Acá hay una muestra de... A ver, voy a mostrar esta otra, que no sé si... Sí, es esta, a ver. Esto fue, por ejemplo, en la ría de Museo Ría de Bilbao, que estuvo expuesta. 12 metros de longitud. Es lo que mide este esqueleto de Y esto, ballena. a ver, subí un poquitito. Se llama Osedax y está habitado por criaturas Esto es de un virtuales. canal de televisión de ahí de Bilbao, ¿no? Y la idea es que el público Ah, no. puede participar Acá nos hicieron entrevista con a estas nosotros también. criaturas. De esta forma, el público tiene la oportunidad de Creo que crear fue música 2012. a tiempo real y además jugar con el concepto de la vida. Con El concepto de que un ser que muere Bueno, puede estoy dar diciendo lo vida mismo a que acabo de otros, decir, así que y no importa. transformarse Pero en habitantes nosotros. tenía otro video más divertido que era con una Son los periodista que autores de contaba un esta poco la obra. situación. Pertenecen al colectivo Proyecto Biopus y su Pero bueno, objetivo esta es obra requirió de 6 proyectores, 6 computadoras, Un objeto 30 y pico de tachos de LED infrarrojos, 6 cámaras infrarrojas. O sea, fue ya una apuesta bastante más fuerte, más grande, y en donde empezamos a hacer otro tipo de producción, ¿no? Como, bueno, ahora les va a contar mi compañero, Uturuncu. Uturuncu fue otra obra también de gran dimensión, que la estrenamos en el Centro Cultural San Martín, ¿no? Para un noviembre electrónico, creo. Gracias, mi apuntador. ¿2017? ¿Están seguros? En 2017, de nuevo, trabajando con esculturas inflables, ahí en el centro de la imagen, ahora cuando lo veamos, había una suerte de cabeza de jaguar. Uturuncu significa jaguar en quechua. Y en esta suerte de espacio ritual, estas enormes esculturas interactuaban con el público, o el público interactuaba y se vinculaba con esta suerte de entidades o deidades en este espacio ritual. Habíamos diseñado, luego de aprender de la experiencia de Osedax, de poder armar una escultura muy grande con un inflable, algo que realmente es muy enorme, pero pesa muy poco, porque simplemente se rellena con aire. Y luego se nos ocurrió trabajar con estas otras tótems o entidades, también inflables, que se podían golpear. O sea, el público podía interactuar como de dos maneras, de varias maneras, pero principalmente con el movimiento y la captura de su movimiento con el jaguar central y golpeando a estos tótems que medían más de 2 metros y que a su vez iban produciendo música. Esto en este espacio ritual, toda la música fue compuesta en función de crear esta suerte de atmósfera que vinculaba lo ancestral y lo más contemporáneo. Y al golpear se producían algunos instrumentos de percusión que despertaban una suerte de orquesta dormida que iban interactuando. Entonces, lo que se podía producir era que en los distintos tótems se iban como encendiendo diferentes partes de una suerte de ensamble que combinaba esos sonidos. Entonces, se podía como ir tocando en conjunto entre las personas que iban golpeando los tótems. Pasamos a... Bueno, ahora para mostrar el último proyecto fue nuestro último... No nuestro último, pero la última obra más grande. Dale. Los Anillos de la Serpiente surgió a partir de una convocatoria del Centro Cultural Recoleta,
nos, digamos, era una muestra pensada para el tema de los jóvenes y nosotros inmediatamente pensamos en el tema de las redes sociales, ¿no? Y pensando en la cuestión de las redes sociales, hicimos esta instalación que era una serpiente de 80 metros de largo que se podía transitar por dentro, que el público podía, digamos, enviar por internet, responder 3 textos, que era, ¿qué cosas pensás que vos no publicarías de vos mismo en internet? ¿Qué cosas pensás que los demás no publican? ¿Y cuán real creés que es tu perfil de internet? Pensando en que uno en internet está todo el tiempo armando como una especie de sujeto, una especie de subjetividad, como una especie de personaje que es ficticio. Uno se quiere mostrar como la mejor faceta de uno, pero es absolutamente ficticio, ¿no? Pero por otro lado se presta a esta suerte de amasijo de ser criticado por los demás, ¿no? Y por otro lado, el criticar en internet también es como una especie de deporte, ¿no? Entonces, toda esta especie de amasijo que se arma en internet, que tiene que ver con lo que de alguna forma Foucault primero y después Deleuze, define como las sociedades de control y toda la cuestión de la panóptica que genera las redes, nosotros decidimos representarla con una serpiente porque justamente en el texto sobre la sociedad de control de Deleuze dice que la serpiente es el animal que mejor representa estas formas de poder, porque es un animal sinuoso y siempre en fluctuación, digamos, ¿no? Ondulatorio. Entonces a nosotros se nos ocurrió crear como una especie de monstruo en el que el público entra voluntariamente con la misma ingenuidad que publica sus cosas en internet. Digamos, ¿no? Es como un monstruo dispuesto a devorarte y acá uno entra como Pancho por su casa, de la misma manera que entra el monstruo de internet cargando sus datos, poniendo fotos de sus hijos, diciendo qué es lo que uno hace, lo que no hace y ese tipo de cosas. A medida que el público transitaba por dentro de la serpiente, lo que iba sucediendo es que se iban proyectando por mapping los textos que el público había cargado en la obra transmedia. Acá, bueno, podemos ver un poco el montaje de la obra. Es una obra que requirió 10 proyectores, 30 y pico de tachos de luz RGB, 5 computadoras, o sea, fue como una especie de mega producción. Hizo falta 8 camiones para traer la escultura y otros tantos para llevársela también después. Bien, fue la obra más grande que hicimos, la hicimos en el 2019, justito ahí al borde de la pandemia, no lo habíamos podido hacer después. Pero bueno, de alguna forma, para ir cerrando, ¿no? Nosotros nos interesa justamente la cuestión de la multimedia y la interactividad, ¿no? Como una forma de vincularnos con el público desde otros lugares, ¿no? Ya sea como para tomar parte de su gestualidad y transformarlo en algo viral, como para tomar parte de su gestualidad y transformarla en algo vivo, en procesos, o a su vez también para hacerlo transitar por ciertas situaciones como lo de estas esculturas en donde, bueno, el público puede de alguna forma sentirse como inmerso en estas situaciones semifantásticas, ¿no? Por un momento, pero que representan cosas de la realidad también. Y bueno, esto sería nuestra presentación. ¿Cómo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a la Universidad Nacional del Arte por habernos invitado. Bueno, si alguna persona tiene alguna pregunta o algo que quiera compartir, alguna inquietud, está el micrófono disponible. Están todos anonadados y anonadadas. ¿Alguien? ¿No? Tenemos otra experiencia, ¿no? Para compartir. Sí, no sean... Qué timidez, ¿no? En el público. Yo te voy a hacer una sola pregunta, aunque estamos muy justos con el tiempo, pero que es una pregunta que ya alguna vez te hice, pero te la voy a hacer de vuelta. Más allá que vayas tomando diferentes temas que en todos los casos tuvieron que ver con el lenguaje y con el lenguaje en relación a las tecnologías de la información y la comunicación, digamos que el grupo se llama Biopus
hay en general una reflexión sobre la vida y una reflexión sobre los seres vivos. Y por otro lado, esto no lo dijiste, pero vos te dedicas a los deportes extremos y tenés una relación muy particular con la naturaleza y, digamos, por decirlo de alguna manera, con el ecosistema. Me interesa ese vínculo, ¿no? Brevemente, aunque sea una reflexión sobre ese vínculo. No sé si está prendido este. A ver. Hola, ¿me escuchan? A ver, a ver. Bueno, bueno, Biopus viene de Bio-Opus, obviamente, obra viva, ¿no? Lo primero que se me viene como a colación es la cuestión del golem, ¿no? Esta cosa de crear un otro vivo como una forma de interrogarse sobre sí mismo, ¿no? En realidad, muchos de los temas que tenían que ver con los primeros años de Biopus tenían que ver primero con la cuestión de la vida artificial y era una forma de poner dinámicas de lo vivo en funcionamiento como una forma de preguntarse acerca de la propia vida. Esto particularmente en mi caso desde una posición de ateísmo, yo soy ateo, digamos, para mí la existencia es el ahora, después más allá no hay más nada, sinceramente, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esta pregunta por el estar y el no estar, y qué es el estar, y qué es esta cosa fortuita de la existencia, que para mí tiene que ver con lo caótico y con lo random, ¿no? O sea, alguna vez hablaba con alguien y me decía, bueno, porque planteaba toda una cosa, como muy tirando con la cosa del arquitecto, y yo le decía, mira, yo no creo en el arquitecto porque yo creo más en el caos y en la cosa del random, ¿no? Del azar. Y de alguna forma muchas de las obras del principio tienen que ver con esta cosa de crear cosas vivas que se ponen en funcionamiento desde lugares relativamente azarosos. Por ahí las últimas obras, como Sedax, como Uturuncu, por ahí tienen más una interrogación sobre la muerte, ¿no? Y sobre el lugar de la religión, también porque en algún lugar, una cosa que me parece fascinante desde mi ateísmo es que la religión es una de las condiciones que nos hacen humanos. Bien, o sea, una de las grandes diferencias con el resto de los animales que tenemos es la capacidad de crear religiones, ¿no? Y de hecho la capacidad de crear religiones, según Harari, nos da la posibilidad de hacer cosas totalmente inimaginables y de transformar la naturaleza y transformar todo como, bueno, miren dónde estamos, ¿no? Esta locura, ¿no? Y esto es porque como animales tenemos la capacidad de juntar muchos animales en pos de una idea imaginaria, algo que no existe, que es la religión de alguna forma, ¿no? Entonces, por ahí las últimas obras tienen que ver con esta cosa de fascinación frente a esta cosa que tenemos de capacidad de lo religioso. A mí me gusta mucho lo religioso a pesar digamos, de tener esta cosa del ateísmo. Entonces sí, hay como una especie de interrogante sobre la naturaleza, sobre nosotros en la naturaleza, sobre nosotros en la existencia y sobre nuestra capacidad de pensar y de creer en otras cosas más allá del real, digamos, ¿no? De lo importante que es el registro de lo simbólico en lo humano, de alguna forma. Bueno, gracias. Bueno, y ahora seguimos con Luciano Sáiz y Marcelo Martínez, que como les comenté, van a hablar de la multimedia aplicada a la escena. Marcelo Martínez es profesor de laboratorio de sonido y Luciano Sáiz de proyecto visual, y ambos han desarrollado, más allá de sus iniciales carreras, Luciano como diseñador gráfico y Marcelo como compositor de música electroacústica, se fueron orientando hacia el trabajo escénico, y gran parte de su obra hoy tiene que ver con eso. Así que bueno, van a contar sus experiencias. ¿Sabes cómo switchar para la pantalla? Para la pantalla. ¿Te switcheo? Dale.
Ahora, sí, sí. Hola, ¿se escucha ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Marcelo Martínez, como ahí me presentó Gumer. Bueno, la idea era traer un poco parte del trabajo que vengo realizando hace unos años y sobre todo hoy especialmente mostrar a partir del estudio de un caso específico, de un espectáculo, de una obra. Estoy hablando muy bajito y... ¿Sí? Perdón. Entonces, como les decía, tal vez la posibilidad de pensar o reflexionar a partir de un trabajo puntual, cuál es la relación entre la tecnología, y la tecnología específicamente desde el sonido, con la acción dramática o la dramaturgia de algún espectáculo, ¿no? Entonces, a partir de eso yo quería mostrar algunas de las etapas y cómo resolver y cómo articular una escena dramática con las implicancias que tiene el trabajo con la tecnología. ¿Sí? Bueno, va a ser... ¿Se escucha ya? Pues yo escucho más lo de afuera que... Claro. Ok. Bueno, voy a hablar sin escucharme, pero cualquier cosa eso es. Bueno, como les decía, entonces voy a hablar sobre un espectáculo que se llamó Manifiesto de Niños, del grupo Periférico de Objetos, un grupo de teatro, en donde se planteó la posibilidad de armar un espectáculo en donde la acción de los intérpretes, actores y actrices iba a ocurrir en un espacio delimitado y que no iba a tener contacto con el exterior, es decir, con el público, de manera directa, ¿no? Digo, como para ir introduciendo de qué se trata esto. Entonces, a partir de esa propuesta había que resolver cuestiones técnicas específicas para que se pudiera producir finalmente la obra. Sí, como verán, así para introducir, este espectáculo constó de la construcción de una casa, como se ve ahí un poquito en la imagen, una casa de madera, es decir, una caja con ventanas de vidrio en donde los actores se iban a transcurrir toda la obra dentro de esa casa, ¿no? Y el público lo que iba a hacer era circular alrededor de ella, asistiendo a través de las ventanas o desde las proyecciones que se realizaban ahí sobre las paredes de la casa. ¿Sí? Esa era en relación a la apuesta, esa es la idea general. Entonces, bueno, a partir de esto decimos, bueno, ¿qué pasa con toda la técnica que va a involucrar este desafío sobre esta apuesta? Porque estas condiciones en las que se plantearon implica que los actores van a tener que poder hablar, cantar. Perdón, es muy molesto hablar así. Bueno, como les decía, los actores van a tener que desarrollar todo el trabajo en el interior de esa casa, de esa caja, sin tener contacto con el afuera. Entonces, ¿cómo hacíamos para que ellos se pudiesen escuchar, es decir, el público pudiese escuchar lo que estaba sucediendo dentro de la casa, pudiesen ser representados visualmente hacia el afuera, no solo pudiendo ver desde el público lo que sucedía a través de las ventanas, sino también con la producción de material que ellos mismos querían representar por fuera de ese backstage que podía generarse a través de esas ventanas. Bueno, Manifiesto de Niños está pensado como un dispositivo escénico. ¿Por qué decimos que puede ser un dispositivo escénico? Bueno, lo que quería marcar entonces, en principio, es poder pensar un poco, reflexionar sobre esto que les decía. Para poder producir este espectáculo, los actores iban a tener que trabajar, sí, ahí está mucho mejor, iban a tener que trabajar con dispositivos, es decir, con aparatos, cámaras, micrófonos, computadoras, bueno, los instrumentos musicales que puedan llegar a tener y los objetos en general para el desarrollo del tema específico de esta obra. Que no lo mencioné, pero la idea es que estos intérpretes van a hablar de la infancia, de la niñez,
y cuál es su vínculo con el mundo adulto, ¿no? Desde este lugar. Entonces ellos van a tomar este lugar dentro de esa casa para mostrar qué es lo que sucede en este universo infantil y cómo el mundo adulto interviene sobre ellos, ¿no? Esto es un poco el marco general. Entonces, bueno, sobre esto pensar, ¿cómo hacemos con la tecnología que está ahí, que está a la vista, que aparece, y cómo ésta se vincula y se resignifica a partir de lo que después, bueno, ese es el sistema propio del devenir, en este caso? Entonces, un poco para tratar de comprender de qué se trata la apuesta, fíjense, es una obra muy antigua, piensen que es del 2005, entonces también los recursos técnicos tenían sus limitaciones en comparación con lo que hoy podríamos hacer para obtener el mismo resultado. Es decir, piensen que va a haber cámaras, micrófonos, donde la transmisión inalámbrica todavía no era posible, no tenía, o por lo menos no para nuestro acceso, ¿no? En términos económicos del material con el que podíamos contar, bueno, el tipo de proyectores, etc. Entonces, esto es una casita, como se verán, ahí se ven las aberturas que son las ventanas, los proyectores en cada lado de las paredes, que van a retransmitir lo que los propios actores van a filmar desde el interior. No sé si se va a distinguir bien ahí un poco la puesta de sonido, simplemente lo menciono. Dentro de la casa entonces van a estar dispuestos diversos tipos de micrófonos para momentos específicos donde se van a producir distintas escenas. Va a haber parlantes que sirven como retorno o monitoreo de la música que pueda estar sonando fuera de la casa para que los intérpretes tengan esa referencia. La propia amplificación de algunos instrumentos que ellos utilizan dentro de esa casa, monitores de video para tener las referencias visual de lo que ellos mismos van a estar filmando desde el interior, que también se va a proyectar hacia afuera. Y bueno, esto sería todo lo que se utiliza y lo que se ve dentro de esta apuesta, ¿no? De sonido y video en este caso. Acá entonces ya hay una imagen dentro de la casa, ¿no? Se ven ahí dos de los actores y no sé si se llega a ver, por ejemplo, acá si se ve la manito del mouse, están micrófonos dispuestos en distintas paredes de la casita, micrófonos colgados desde el techo. Uno de los actores lo filma con una cámara al otro y eso es lo que se proyecta hacia afuera, ¿no? Entonces, en este caso el actor solo tiene la referencia de la propia cámara y las personas pueden elegir o ver así como lo estamos viendo nosotros o ver directamente el cuadro que arma el propio actor. ¿Sí? Bueno, lo mismo, ¿sí? desde otra visual. Por eso, si se fijan acá, no sé si se llega a notar en la camarita, ven que también está el uso de cable. O sea, como les decía, toda esta tecnología hoy ya es súper vieja para nosotros, pero bueno, es lo que teníamos. Entonces, anécdotas millones de la construcción de esta apuesta y de cómo a través de esta tecnología podemos sostenerla en el tiempo. Piensen que es un espectáculo teatral que implica muchas funciones, que implica mucho tiempo de puesta y que los materiales tienen que soportar también el desgaste de la manipulación y de la sucesión día a día de muchas funciones, ¿no? Entonces, también a la hora de pensar qué usamos, qué micrófonos, qué cámaras, de qué manera, eso tiene que estar puesto en juego, ¿no? Bueno, parte de lo que ustedes irán notando de este tipo de puesta es la imposibilidad del público de tener una totalidad de la obra, es decir, una sola mirada de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque, como les vengo diciendo, si yo observo el transcurso de todo el espectáculo a través de la ventana, no voy a estar viendo, por ejemplo, partes de películas o de filmaciones que se han producido que cuentan algo de lo que está ocurriendo, pero se dispara desde un DVD, en este caso, desde el interior de la casita, que lo disparan los propios actores y actriz. Entonces, si uno no mira la pantalla de afuera, no va a saber que eso está ocurriendo en simultáneo con, en este caso, los textos que pueda haber, la música
o las acciones performáticas, ¿no? Por eso también insisto que estamos hablando de un espectáculo performático, teatral e instalativo, ¿no? Esta conjunción de todas estas acciones, yo las nombré al comienzo, como les decía, como un dispositivo. Se enciende, empieza el espectáculo y termina, ¿no? Con los actores siempre adentro. Acá se ve un poco esto que les decía, las proyecciones y el recorte de lo que los actores van queriendo mostrar, ¿no? También desde el interior. Bueno, hay un montón de cuestiones que no las vamos a poder ver porque son procesos que ocurren y en relación al sonido. Las voces, ya que necesariamente tienen que estar amplificadas para que el público pueda escuchar, también está la posibilidad de que existan procesos que se le apliquen sobre esas voces. Hay música que se envía hacia la casita para que ellos canten o intervengan o toquen arriba de esa música. A la vez, bueno, después eso tiene que devolverse hacia el afuera. Entonces ya acá también aparece el rol del músico operador, como yo puse acá. ¿Por qué? Porque la escena transcurre pero con una intervención de este músico operador sobre la acción de los actores y actrices en este caso. ¿Por qué digo esto? Si el actor o la actriz comienza a hablar y yo quiero que no se escuche, bueno, además de que les puedo bajar el volumen, también los puedo superponer música y taparlos y generar una acción dramática en ese sentido. Es decir, o puedo agregar ruido, es decir, empiezo a sugerir, empiezo a opinar sobre el espectáculo desde afuera. Y esto obviamente hay parte que está ensayada y parte que es improvisación. ¿Sí? Es decir, si yo en un momento de mucha tensión se me ocurre mandar risas, ¿no? Donde ellos escuchan dentro de la casa y el público también obviamente escucha, bueno, ¿qué pasa con los actores en esa escena con esa intervención que yo hago desde el sonido, ¿no? Eso era parte de la propuesta también. Bueno, entonces van ocurriendo distintas escenas, esto funciona como bloques, momentos que van sucediendo en el transcurso del tiempo, que muchas veces son independientes, por eso que se habla también de un sistema en esta puesta teatral, porque hay momentos que se repiten y que se van variando, pero que empiezan a funcionar justamente como sistema de algo que está todo el tiempo presente, más allá de lo que después, las transiciones que pueda haber entre una escena y la otra. En este caso es la relación con los juguetes, las sonoridades que tienen estos muñecos y estos juguetes, para eso se utilizaron micrófonos de contacto, por ejemplo, es decir, cómo hacíamos para amplificar algunos juguetes que desde su sonoridad es muy pobre, lo que uno puede percibir, y piensen que los actores dentro de esa casita no tendrían manera de que puedan percibir lo que ellos perciben, ¿no? Que el público pueda estar con la misma relación. Entonces, aprovechando eso también, amplificarlo, procesarlo y armar desde lo sonoro otro tipo de universo que es el que el público en este caso va a escuchar. Bueno, acá un poco menciono esto, la necesidad de los actores de también tener referencias internas de lo que está sucediendo afuera. Sí, acá se ve a una de las actrices diciendo un texto a cámara y yo trabajando sobre ese texto desde la música, ¿no? Musicalizando, sonorizando lo que ella está diciendo. Y bueno, también como síntesis, un poco lo que vengo explicando, ¿no? Instalación teatral como la posibilidad de tener bloques o escenas que funcionan como bloques y que nos permiten tener esto, un poco la parcialidad de un espectáculo en donde simultáneamente ocurren muchísimas cosas que no podemos abarcar, ¿no? Nadie va a tener una mirada de todo lo que ha podido ocurrir ahí adentro. Bueno, después simplemente armé una lista de las resoluciones técnicas en relación a lo que implicó
este dispositivo, ¿no? Es decir, la utilización de micrófonos para los actores, la posibilidad de amplificar, reproducir esas voces y música que tocan allí en vivo, parlantes alrededor de esa casita, de esa casa, que le permite al espectador también tener esa referencia sonora. Bueno, el sistema de monitoreo interno, utilización de micrófonos alternativos para los objetos, en este caso muñecos y juguetes que necesitábamos que sonasen y que a la vez ese sonido de alguna manera extrañarlo y mediatizarlo, ¿no? Y por ejemplo, una de las posibilidades que nos dio este formato mediatizado, ¿no? para el público fue la de procesar las voces de los actores y de la actriz para, por ejemplo, simular una escena en donde ellos son niños que hablan. Entonces, si los escuchamos, realmente las voces las escuchamos como voces de niños. Bueno, ahora les voy a pasar un video cortito como para que tengan una referencia más real de lo que fue. Perdón. Bueno, como conclusión lo menciono entonces, la puesta sonora en términos de tecnología aplicada puede ser pensada como parte de la dramaturgia, ¿sí? Pero también puede utilizarse para resignificar un campo simbólico que no está solamente delimitado a una imagen, a un texto, a una luz o a un objeto, sino que lo podemos pensar de manera expansiva y cómo eso se retroalimenta y se resignifica, como les decía. Entonces, eso es un poco la reflexión que quería hacer hoy. Un segundo. No sé si tengo audio. Bueno, siempre el teatro filmado no es bueno, pero como para que haya una referencia. No sé si hay alguna pregunta, perdón, pero estaba muy disperso por tanto lío. No sé si se entendió un poco. Buenas tardes, mi nombre es Luciano Saiz. Como bien decía Gumer, yo empecé en diseño gráfico, después me volqué al teatro, hice actuación, después hice dirección, después empecé a escribir mis propias obras, hice dramaturgia, hice una maestría y sigo investigando la dramaturgia y de alguna manera se me alinearon todos los planetas anteriores y ahora trabajo como si fuera la fusión de lo gráfico, la tecnoescena, lo multimedia, el diseño y la dramaturgia. Mi tema de investigación es la dramaturgia multimedia, que sería como la cara o la estructura de la multimedia para la escena.
Las motivaciones que me llevaron a investigar sobre esto es que iba a ver obras de teatro donde me parecía que lo tecnológico no estaba asociado a lo que estaba pasando en la obra, ¿no? Como algo más puesto a posteriori que pensado desde un origen integrado. Este fue como el primer disparador que me llevó a investigar. Entonces me preguntaba, ¿qué implica realmente lo multimedia vinculado a la escena? Si se puede hablar de elementos multimediales en la obra de teatro que no se puedan quitar. O sea, si lo quitas no hay obra. O sea, ¿se puede hablar de una multimedia que sea constitutiva de la dramaturgia? Ese fue el disparador original. Por eso me preguntaba si existe una dramaturgia multimedia, porque nadie la había mencionado así nunca. Entonces no encontré ninguna información al respecto y me puse a investigar mucho más motivado todavía. Fue más difícil porque hay menos información también bibliográfica. Entonces me puse a analizar tanto obras de teatro como obras multimediales, ¿no? o obras híbridas donde o predomina lo multimedia o predomina lo teatral. Entonces, bueno, el marco teórico que va mutando porque estoy en plena investigación, parte de Nicolas Bourriaud, que habla de las inclusiones. Él relaciona lo humano con la naturaleza, como una misma materia. Entonces yo tomo sus conceptos para hablar de la tecnología con lo humano. Entonces la investigación es sobre la vinculación de lo humano y lo tecnológico. Otro concepto que tomo es el de Mercedes Bunz, que habla de la técnica como construcción, en el sentido de que lo tecnológico modifica lo humano y lo humano modifica lo tecnológico. No es que es algo que se pone y se saca lo tecnológico. Y en tercer lugar, principalmente el concepto de experimentalismo de Claudia Cossack, que habla de subvertir a partir de las nuevas tecnologías los discursos, los campos de conocimiento, y no solamente hablar de una novedad, de un nuevo dispositivo, de una nueva tecnología, sino que algo de verdad sea transformador. Bueno, como les decía, la metodología fue analizar varias obras teatrales y multimediales. Aquí están todas, ¿no? Va desde lo más teatral hasta, o sea, va desde obras que tienen actores o performances en escena hasta obras que solamente hay pantallas. Hay una obra que se llama Distancia, de Matías Umpierres, que la gente va al teatro, pero solamente hay pantallas y los actantes actúan a la distancia. Esto después se volvió más común con la pandemia, ¿no? Todos sabemos un poco más de qué trata. Hago una breve introducción de lo que es la multimedia para alguien que esté por aquí, que no esté muy familiarizado, que tiene que ver con hacer una obra de arte con diferentes medios, pero todo con procesos tecnológicos, ¿no? Con procesos tecnológicos que incluyen la posibilidad de la interactividad con el público. Acá tenemos un pequeño ejemplo que es pequeño pero gigante en cuanto a los disparadores, que se llama Icebook, que es un pequeño libro que la gente puede ir pasando las hojas y tiene proyecciones tipo cine, tiene escenas, porque cada hoja que se pasa es una nueva escena, entonces tiene el código del teatro, tiene música, tiene también iluminación, diseño de iluminación, digamos. Son muchos medios que usan diferentes disciplinas artísticas, incluidos en un libro objeto, que es que el espectador va pasando a su ritmo. Para hablar del proceso creador, empecé analizando, digamos, los lugares tradicionales del teatro, ¿no? Que son la escenografía, la dramaturgia, los actantes, y acá se incorpora el artista multimedia, que es quien tiene una visión global del proyecto, ¿no? Porque estas obras todas tienen, como les decía, un proceso tecnológico detrás. Bueno, sobre las obras, sobre el escenario, hay un punto importante que es las funciones. ¿De qué manera funcionan los dispositivos o los medios tecnológicos?
Entonces, David Salz hizo como una especie de decálogo donde, entre otras, lo separa, ¿no? Cuando los medios ilustran lo que el actor dice, cuando los medios son puramente escenografía, cuando los medios aparecen como parte del vestuario. A mí en especial me interesa la perspectiva subjetiva que muestra en pantalla lo que el personaje está pensando o está imaginando, o por ejemplo, la doble virtual, donde aparece un doble del actor proyectado y se genera un diálogo, ¿no? Acá estamos viendo ese ejemplo, donde hay actantes en escena, pero también ese mismo actante está proyectado, repetido como un avatar que dialoga con la escena. Un pequeño paso por la interactividad que también mencionaban antes, que la interactividad puede suceder entre los performers o actantes, puede suceder con las imágenes virtuales o puede suceder con el público. En el ejemplo de arriba, esto es una obra de 1994, el público activa mecanismos que modifican el gesto del actor. Y en el de abajo, digamos, la interactividad puede ser interna o externa. Si es interna, tiene que ver, si es externa, es esto de los gestos, los movimientos. Y si es interna, por ejemplo, en Orgía, que es la obra de abajo, el nivel de estrés de los actores es el que le da forma a los hologramas estos que vemos, que son como sus fantasmas durante la obra. Un breve repaso por algunas obras que también tienen tecnología, pero que se cuestiona a veces si es teatro o no, como el teatro digital, que en pandemia seguramente alguien tuvo la posibilidad de ver. La obra de la derecha es una obra que hicimos con el grupo que formé el año pasado, que se llama Muta Multimedia. Acá están presentes Danae Pienica y Sara de Gaetano. Falta Delfina Cavalaro, son exalumnas con las que integramos este grupo para trabajar la multimedia para la escena. Nacimos justo antes de la pandemia, entonces pasamos los proyectos que teníamos presenciales a lo virtual. Este que estamos viendo acá se llama Nubegrafía. Está hecho en coproducción con una compañía de performers que se llama Cuerpo Equipaje, y era un espacio como una nube virtual para encontrarnos, donde el usuario podía recorrer con el mouse esa habitación, ir deteniéndose y generar un recorrido hipermedia por la obra. Bueno, también este campo de la multimedia se abre a las inteligencias artificiales, actores o actrices, robots que actúan con seres humanos, como es el ejemplo de Spilly King que estamos viendo acá arriba. El paisaje narrativo tiene que ver con la investigación en especial de lo que hablé al principio, no la dramaturgia multimedia. ¿Cómo construyo esta narrativa con la tecnología desde el comienzo, no agregada después, sino en el proceso mismo de construcción del texto? El usuario se vuelve muy importante porque ahora vamos a ver, yo escribí una obra para esta investigación. Bueno, acá hay un ejemplo de Black Mirror, Bandersnatch, donde el usuario va eligiendo el camino del personaje. Me apuran con el tiempo, ahí voy cerrando. Bueno, algunos ejemplos. Esta es la obra que les hablaba, Human Technotrans, es una obra que vamos a producir para realizar con Muta el año que viene. Y tiene bastantes de estos elementos. La escribí con esta metodología que estoy investigando, que es, desde el inicio ya puse la tecnología ahí a jugar. Sucede en un laboratorio de biotecnología, entonces los personajes van, digamos, dialogando con los mecanismos a su alrededor como parte de los tratamientos. Por ejemplo, hay una clonación digital, hay trasplantes de cuerpo, hay transformación de la memoria, digamos, son diferentes servicios que da esta clínica, en la cual, a medida que fui avanzando en la investigación, también me pasó que pasé de una estructura lineal a una estructura hipermedia, que es esta de la derecha, donde el usuario va eligiendo su camino a partir de las escenas que decide atravesar. Para concluir,
En una sociedad que avanza hacia la unión de lo real y lo virtual, me parece indispensable trabajar desde lo escénico, multimedia, en la integración misma de lo que es la humanidad y la tecnología, no tomarlos como cosas aparte, que se complementan, sino como parte de ese mismo proceso para pensar con la tecnología, ¿no? Y en un pensamiento parecido al del ser humano, que uno asocia ideas, va haciendo saltos, hay superposición de escenas y diferentes recorridos. Entonces, también lo último que concluyo es que lo multimedia con la escena, con lo actoral, con lo performático, tiene un campo enorme para recorrer, para que se investigue y se desarrolle mucho más. En la cátedra de proyecto visual de acá de artes multimediales empezamos un intercambio a partir de la pandemia y gracias a la pandemia se facilitó más con dirección escénica de la UNA también. Entonces ahí también investigamos para los dos lados, ¿no? Desde el director escénico o directora y desde el lado del artista multimedia, cómo es ese encuentro y todo lo que hay por recorrer. Así que bueno, mucha ilusión a futuro y posibles investigaciones sobre esto. Podrían ser el texto generativo, también las inteligencias artificiales, la realidad virtual, la realidad aumentada. Así que mucho camino por recorrer para los artistas multimediales. Gracias. Me hizo correr.
Bueno, este es el registro de una obra en realidad performática que está hecha en tiempo real con una cámara sobre una serie de objetos y con música también electroacústica en tiempo real. O sea, es la filmación. Ahora vamos a tener a, bueno, Mecha Invernici está terminando nuestra carrera, es docente también de mi cátedra de proyecto visual. Y ahora van a hacer su obra Lucas Jiménez Jara, que va a estar en el sonido, egresado también de artes multimediales y docente tanto en laboratorio de sonido como en proyecto visual. Foi mal, Júlio. Tô atrás da Júlia e quebra barraco. Ela tá na cabine? Uhum. É só descer a escada. Vou falar pra Didi que você tá aqui. Olha só, não vai fazer gracinha por aí, hein? Agora? Pô, chama ele pra real. Sei lá, eu quero ver mais.
sobrevivência. Sabe ou não sabe? Olha aqui, já chego. Mete o pé. Quer tanto saber? Vai pra Klaus. Procura lá. E onde fica Klaus? A cigarreira na minha mesa do endereço. Pega e vai. Pega doido. Mit Erinnerung ist es komisch. Meistens weiß ich gar nicht mehr, welche Bilder von mir selber kommen und welche von den anderen oder Manu welche Reyes überhaupt y nur Pablo sind. Varela. Dabei sind sie aber so real, wenn ich sie jetzt anschaue. Aber vielleicht ist es so, weil sich was vorzustellen eigentlich das Gleiche ist, wie sich zu erinnern. Nur mit Bildern, die man noch nicht gemacht hat. Die Erinnerung ist so unzuverlässig, dass man manchmal meinen könnte, das wäre die Zukunft.
Ich hab gesagt. Ich glaube, wir müssen mal lang genug hinschauen. Der Papa hat immer gesagt, man muss schnell sein, wenn man es sehen will. Weil alles verschwindet. Aber ich glaube das nicht. Ich glaube, man muss mal lang genug hinschauen. Der Papa hat immer gesagt, man muss schnell sein, wenn man es sehen will. Weil alles verschwindet. Aber ich glaube das nicht. Ich glaube, man muss mal lang genug hinschauen. Der Papa hat immer gesagt, man muss schnell sein, wenn man es sehen will. Weil alles verschwindet. Kötülüğe karşı koymamak. Ne demek sence? Nasıl? Kötülüğe karşı koymamak. Doğru. Ne demek sence? Kötülüğe karşı koymamak. Evet. Sence bu söz ne anlama gelir? Hola, ahí estoy. Bueno, en Tecnópolis el tiempo es más tirano que en la televisión, ¿no? Así que nos tenemos que ir. Gracias por habernos invitado a la SPU y gracias por venir. Y les esperamos en Artes Multimediales, Viamonte 1832, pronto.
Mientras tanto, en las redes, a partir de febrero, del 1 de febrero, allí, en nuestra sede. Y mientras tanto, como decía, en las redes, ahí podrán ver, también en nuestra página web, que es multimedia.una.edu.ar, ahí podrán ver todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Umarcindo Serrano Gómez, que es el director del Departamento de Arte Multimedial de la Universidad Nacional de las Artes. Muchas gracias a todos y a todas ustedes por venir y compartir esta tarde en la Secretaría de Políticas Universitarias. Les invitamos que si quieren quedarse a continuar con nuestras actividades, pueden hacerlo. Muchísimas gracias por estar acá. Pueden seguirnos en Instagram, SPU Tecnópolis. Ahí van a poder ver material de lo que estuvieron viendo y más de nuestras actividades. Gracias.